3. Y vamos a estar orando, hermano, vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 9. Hechos capítulo 3, verso del 1 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermano. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Vamos a leer también el verso 10. Y reconociendo que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Voy a leer nuevamente, hermano, el verso 9 y 10. Dice: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Amados hermanos, en esta noche vamos a culminar nuestro estudio diseñado para ser diferentes. Y he querido, hermano, concluir meditando con una meditación, hermano, con una reflexión en este pasaje de la Escritura que encierra, resume muy bien, hermano, lo que hemos estado aprendiendo ya por 7 meses. Mientras estaba preparándonos, hermano, para este día, por curiosidad me fui a la página de YouTube de la iglesia y vi cuántos mensajes, cuántos estudios bíblicos teníamos en esta serie ya, y aproximadamente llevamos 7 meses estudiando la centralidad del Evangelio en nuestras vidas y cómo el Evangelio es central en la vida cristiana, cómo el Evangelio no es solamente para los inconversos, sino que también el Evangelio es para la iglesia. Tú y yo como cristianos necesitamos escuchar diariamente, ¿qué cosa? El Evangelio. Tú y yo como cristianos debemos conocer el Evangelio, debemos ser animados con el Evangelio, debemos repetirnos el Evangelio diariamente, no solamente porque por medio del Evangelio Dios fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza, renueva nuestra confianza y nuestra seguridad en la salvación, sino que también, hermanos, necesitamos ser recordados del Evangelio todos los días, porque tú y yo todos los días olvidamos el Evangelio. Olvidamos no solamente el Evangelio, sino que olvidamos también, hermanos, la centralidad del Evangelio en la vida del creyente. Y este texto que acabamos de leer, Hechos capítulo 3, resume muy bien el relato que contienen estos versículos. Resume muy bien no solamente la centralidad del Evangelio para la vida del inconverso, pero también resume muy bien, hermano, el efecto del Evangelio tanto en el inconverso como en los cristianos. Y en esta noche vamos a estar meditando en esta historia bíblica, en este relato bíblico, y lo vamos a hacer, hermano, meditando o guiándonos en 2 encabezados fundamentales. Y el primer encabezado que quiero ver con ustedes, no lo tenemos en pantalla, pero el primer encabezado que queremos considerar en esta noche
es este, el cojo. El cojo, y la razón por la cual lo he titulado así de esta manera es porque, amados hermanos, el cojo es uno de los personajes principales de este relato bíblico. Y yo quiero que tú mires nuevamente conmigo el verso 1. Dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Vamos a hacer una pausa aquí. En este relato, hermano, bíblico, hay no solamente el cojo es uno de los personajes principales, sino también, hermano, dos apóstoles, Pedro y Juan. Y quiero que notes, hermano, que del cojo, de este cojo, no se da mucho detalle. Del cojo no sabemos cómo se llama. No tenemos, hermano, muchos detalles acerca de su vida, solamente algunos detalles importantes que tienen que ver con la centralidad precisamente del Evangelio y la necesidad del Evangelio en la vida de los creyentes y en la vida de los inconversos. Ahora, yo quiero preguntarte, cuando tú lees este pasaje, ¿qué es lo que el texto nos dice acerca de este hombre? ¿Cómo lo describe? ¿Cuál era la circunstancia de este hombre? ¿Quién era él? Yo creo que tú mires el texto. Había nacido así de nacimiento. Había nacido así, ciego de nacimiento. ¿Qué más? Cojo de nacimiento. Cojo, perdón, hermano. Sí, cojo de nacimiento. ¿Qué más, hermano? Y lo ponían todos los días a la entrada del templo. Lo ponían todos los días a la entrada del templo. Hermanos, ¿qué te dice eso del cojo? Estaba limitado. Estaba limitado. Era un hombre completamente dependiente de otra persona. ¿Dependía de quién? De la misericordia y de la compasión de otra persona, que todos los días se tomaran el trabajo de llevar a este hombre y ponerlo en la puerta del templo para que los que pasaran por ahí tuvieran compasión de él, le dieran limosna, le dieran algo de comer. ¿Qué más aprendemos de este hombre, hermano? Y aquí, hermano, asumimos que no las mismas personas lo llevaban, porque lo llevaban y lo ponían diariamente. O sea, asumimos que no eran las mismas personas todos los días. O sea, quiero asumir que eran diferentes personas los que lo llevaban. Muy bien. Hermano, ¿qué más aprendemos de este hombre? Yo creo que él tenía fe. Yo creo que él tenía fe, aunque no lo dice ahí, pero el hecho de estar ahí constante, tenía fe de que iba a recibir algo en ese lugar, y porque él podría haber escogido otro lugar para que lo pusieran, y podría haber dicho: no me pongan ahí, pero él tenía fe en que la persona que iba a la iglesia tenía un corazón como para darle dinero, pues, o sea, no sé, es lo que se me figura a mí que él tenía también, o sea, pero, y justo a quienes les pide, o sea, les dijo, y también les rogó que les dieran limosna, pero les digo yo, fue algo para glorificar eso pasó para glorificar a Dios. Para que el nombre de Dios fuera glorificado. Muy bien. Pero no sabemos que iba por su propia voluntad. Bueno, asumimos, hermano, que A lo mejor lo llevaban porque por lo mismo que era cojo. Era cojo. Y iban a recibir la limosna, pero no. Él podía hablar y él podía ver porque él se dirigió a las personas. Sí, nada más que fíjese, él, sabemos que él quería estar ahí también, porque fíjate que en el verso 4 hay un detalle importante que dice: estando Pedro junto con Juan, miren el verso 5, dice: y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. O este hombre era el hábito de él, hermano, estar todos los días, hermano, en el templo, porque él esperaba que los que iban al templo, fueran, hermano, iban a ayudarle, iban a tener compasión de él. Ahora,
¿Por qué la vida de este cojo es tan relevante para nosotros hoy? Para poder entender la necesidad que el mundo tiene del Evangelio. Pero no solamente eso, sino que la vida de este cojo es relevante para nosotros hoy. Lo poco que se dice de él es relevante para nosotros hoy porque nos ayuda a entender no solamente cuál es la relevancia del Evangelio para los incrédulos, sino que también nos ayuda a entender cómo la iglesia debe de interactuar en este mundo, cómo la iglesia debe de interactuar con aquellos que no tienen a Cristo, con las personas que nos rodean. Iba a decir algo, hermano. Pero también aquí vemos, hermano, que creo yo, o más bien la escritura no lo dice, pero para Dios tiene su día o un día cuando la persona va a ser salvo, porque aquí dice que cierto día Pedro y Juan subían, o sea que creo yo que ya lo habían visto antes, porque si este hombre estaba todos los días sentado a la puerta, ya lo habían visto anteriormente, pero yo creo que específicamente en esta hora, en este tiempo, en ese día, Dios decidió salvar a este hombre. Una muy buena observación del texto, hermano. Y también dice que él estuvo atento de cuando lo Exacto, él dice que lo miró atentamente, muy buenas observaciones, hermanos. Ahora, ¿cómo esto, hermano? Y la misericordia del Señor, o sea, yo lo veo así. Por ejemplo, nosotros queremos lo máximo y que creemos que lo máximo en ese hombre, lo máximo para él era la limosna. Eso era lo más que le podían dar. Pero Dios en su gracia y su misericordia le dio más que eso. Ahí vamos a ir un ratito, hermano. Muy buena observación también. Ahí vamos a tratar, vamos a ir en ese punto en un momentico. Pero yo quiero, hermano, que tú te enfoques y pienses por un momento cómo este hombre, la experiencia de este hombre nos enseña, hermano, la centralidad del Evangelio en la vida para los inconversos. Y no solamente eso, sino también cómo la iglesia necesita tratar y lidiar con aquellos que están alrededor nuestro. ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? O más bien, para seguir con la línea de este estudio bíblico, la historia de este hombre, la experiencia de este hombre, que lo hemos llamado el cojo, porque así como la Biblia lo llama, nos ayuda a entender a nosotros, hermanos, como iglesia, cómo el Evangelio informa el ministerio de la iglesia en el mundo. De este pasaje, hermano, nosotros tenemos mucho que aprender como iglesia, hermano, no solamente acerca del Evangelio, sino también acerca de cómo el Evangelio informa nuestras prioridades para servir a Dios en la comunidad en la que nosotros nos encontramos. ¿Te voy a decir algo, hermano? Hermano, aquí vemos en estos pasajes vemos que cómo el Señor usó a Pedro y a Juan. Yo no sé cómo estaba la gente que estaban ahí con el Señor, yo tampoco, pero no sé si podemos considerar esto como un milagro, pero este Señor estaba poco desde que nació, y el Señor usó esto para que la gente, porque después de que pasó todo eso, hermano, empezaron a orar al Señor, a la gente. No sabemos cómo estaba la gente, pero después de que vieron todo esto, entonces cambiaron sus mentes y empezaron a... Dice que ellos se llenaron de admiración, hermano, y de asombro por lo que había pasado, por este milagro que había pasado. Ahora, hermanos, piensa conmigo por un momento en cómo este hombre me ayuda a mí a entender la necesidad primaria de este mundo. Cuando tú lees este pasaje y tú ves la característica del cojo, nació cojo de nacimiento. Nació, hermano, él nació de esa manera. Y nació de esa manera para que el nombre de Dios fuera glorificado en su vida, en este día en específico. Este hombre dependía, amados hermanos, de la misericordia, de la compasión de otras personas, no solamente para que lo llevaran allí, sino también, amados hermanos, dependía de la compasión de las personas que pasaban al templo para que le dieran limosna, para él poder subsistir en medio de su pobreza y en medio de su calamidad. ¿Qué es lo que nos dice eso acerca del mundo, hermano? ¿Cuál es el paralelo que hay entre la realidad de este cojo y la realidad de todos aquellos que viven sin Cristo?
Piensa conmigo en esto por un momento, porque esta historia, hermano, no tiene como propósito solamente darte a conocer qué fue lo que pasó con la vida de este hombre, sino que hay una enseñanza espiritual, principios espirituales implícitos en esta historia que nos ayudan a entender cuál es la condición del mundo en que nosotros vivimos. Hermanos, ¿qué aprendemos de este cojo con relación al mundo en que nosotros vivimos? Pues que era cojo desde el nacimiento, nosotros somos pecadores desde el nacimiento. Exactamente, este hombre era cojo de nacimiento, de la misma manera, amados hermanos, que este hombre nació con una limitación física. Todos los seres humanos nacemos con una limitación espiritual. ¿Y cuál es esa limitación espiritual? Que todos nacemos, hermanos, muertos espiritualmente. Hermano. Hermano, pero aquí me llama la atención que dice, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Y en el 5 dice, y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. O sea que él a lo mejor estaba esperando algo más, o sea, estaba esperando que iba a recibir algo de ellos, ¿no? Sí, lo que estaba esperando de ellos, él recibir era la limosna que él esperaba que Pedro y Juan le dieran. Porque acuérdense, hermano, que este hombre, a este punto, él, lo que toda la gente que pasaba por ahí le daba, que no queda. Dinero. Pero como dice el hermano Mario, dice, primer versículo, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Entonces Dios ya tenía su propósito, porque como no los había visto tal vez antes, tenía la mirada, algo resaltaba, pienso yo, de Pedro y Juan. Yo creo que sí. Ella tenía como esa espinita de que tal vez iban a dar algo más. Probablemente, pero si leemos en el sentido natural del texto, y evidentemente por la narración bíblica, nosotros asumimos que lo que él estaba esperando recibir era el dinero. Porque fíjense que, como mencionaba el hermano Valdorita, dice la Biblia, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Esto que nos dice, hermano, que Pedro y Juan regularmente, como la mayoría de los creyentes en aquel tiempo, a la hora novena, que era la hora en que los judíos iban al templo a orar, ellos iban también al templo a orar. So, ellos iban regularmente a la iglesia. So, yo estoy seguro, al templo. Yo estoy seguro que en más de una ocasión Pedro y Juan vieron a este hombre. En más de una ocasión este hombre vio a Pedro y Juan, pero en ese momento específico, en ese día específico, como mencionaba el hermano Baldo, a Dios le plació salvar a ese hombre. Ahora, este es un ejemplo, hermano, para gente que no conoce al Señor, porque no sabemos cómo estaba este cojo con el Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo él después de que pudo andar, se pudo levantar? Ahí vamos, hermano. En vez de salir encarregado y irse para su casa, entró para dentro del templo, brincando y dándole gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermano. Hermano. No, pues es una realidad que ese hombre estaba 100% perdido, porque si él hubiera dicho, no me dejen aquí afuera, yo quiero recibir palabra, o sea, fuera un hombre que fuera salvo. Pero como era un hombre que no era salvo, que no creía en el Señor, a él lo único que le interesaba era que lo dejaran afuera y recibir dinero. Eso es lo que le estaba... Pues, sí, o sea, sí, y ya después, como dice el hermano Navarrete, y también dice la palabra que le dio gracias a Dios por los milagros que le habían hecho, saltando de gozo y todo. O sea, entendemos que él ya le dio el reconocimiento. No dijo a Pedro, no le dijo a Juan, dice, le dio la honra y la gloria, me imagino yo, a Dios. Amén. Entonces es un hombre que se puede ver ahí, como está la escritura, como está la historia, que era un hombre pecador muerto. Exacto, no se me adelante porque ahí vamos un ratico. Yo solamente quiero por el momento enfocarme en la realidad presente de este hombre y qué es lo que nos enseña acerca del mundo. Este hombre nació impedido físicamente de nacimiento, de la misma manera que todos los hombres desde que nacen impedidos espiritualmente para acercarse a Dios y buscar a Dios por ellos mismos.
Todos los hombres, hermanos, por usar el mismo término, todos los hombres nacen inválidos espiritualmente, sin la capacidad de poder acercarse a Dios por ellos mismos, sin la necesidad, sin la posibilidad o el deseo de reconciliarse con Dios y vivir una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Y eso lo vemos, hermanos, también en la característica, en la manera en que Pablo describe al mundo en la carta a los Efesios. Yo creo que tú vayas, hermano, por un momento a la carta a los Efesios, capítulo 2, y mira conmigo, este es un pasaje que usted conoce de memoria quizás, Efesios capítulo 2, verso del 1 en adelante. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer Efesios capítulo 2 y un hermano que lea por favor desde el verso 1 hasta el verso 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, gracias. Fíjate, hermanos, cómo Pablo describe la vida de todos aquellos que estaban sin Cristo, entre los cuales nosotros estábamos anteriormente. ¿Cómo lo describe? Muertos espiritualmente. Dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais, ¿cómo? Muertos. Fíjate que no dice, estaban casi muertos, o estaban para morir, sino dice, ustedes estaban muertos. Hermanos, y dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo sigue Pablo describiendo aquí a los hombres sin Cristo, hermano? Dice que andan según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, están bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. Están muertos espiritualmente, están bajo el dominio de Satanás. Así nacen todos los hombres. Pero también dice el texto, hermano, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Describe al hombre sin Cristo como una persona muerta espiritualmente, como una persona, vamos, hermano, bajo el dominio de Satanás. Y dice que lo describe también como hijos de desobediencia. ¿Qué significa esa expresión, hijos de desobediencia? Hermano, que por naturaleza, ¿qué va a hacer? Desobedecer. No puede ni quiere hacer otra cosa que no sea desobedecer a Dios, porque desde que nace muerto espiritualmente. Y la Biblia nos enseña que debido al efecto del pecado en nuestra mente y en nuestra alma, hermano, en nuestro entendimiento, en nuestra mente y en nuestra voluntad, el hombre está completamente inhabilitado para acercarse a Dios por sí mismo. Y como si fuera poco, está bajo el dominio de Satanás. Pero dice el verso 3 también, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, ¿cómo describe al hombre sin Cristo? Como hijo de ¿qué? De ira. ¿Qué significa hijo de ira? ¿Qué significa esa expresión? Cuando dice que es hijo de ira. Pues que está airado con Dios. Que la ira de Dios naturalmente está sobre ellos. O sea, la ira de Dios está sobre ellos precisamente por el efecto del pecado, porque todos nacemos culpables de pecado. Todos nacemos, al igual que este cojo que nació cojo de nacimiento, todos los hombres nacen
muertos espiritualmente, inhabilitados, hermanos, completamente para acercarse a Dios por sí mismo. Y ese texto, hermanos, este pasaje de Efesios capítulo 2, cuando nosotros lo comparamos en esta analogía entre la vida de este cojo y el estado espiritual del inconverso, hermano, el Evangelio, la Biblia nos deja ver, nos ayuda a ver con claridad cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene. La mayor necesidad que el mundo tiene es precisamente el Evangelio. Porque el mayor problema que el mundo tiene, ¿cuál es? Es el pecado. Es la condición en la que se encuentran, que no pueden ni quieren acercarse a Dios y van camino al infierno. Hermanos, el mayor problema del cojo que estaba a la puerta del templo no era ni siquiera su incapacidad física, no era ni siquiera su pobreza. El mayor problema que este hombre tenía era la incapacidad espiritual que lo caracterizaba, al igual que a todos aquellos que están sin Cristo. Su mayor pobreza no era la física, sino la del alma. Y para eso, hermanos, solo el Evangelio es suficiente. Amados hermanos, si esta realidad nos ayuda a entender la condición de aquellos que están a nuestro lado, que están sin Cristo, la condición de nuestros hijos, la condición de los esposos inconversos, la condición de las esposas inconversas, la condición de los vecinos inconversos, ellos están como muertos, incapacitados totalmente. Hermanos, es por eso que ellos por sí mismos no pueden, hermanos, venir a Dios. Yo hace como 2 o 3 días, hermanos, estaba haciendo algunas gestiones en el pueblo, andaba con mi hija en el carro. Y un lugar que a mí, por ciertas, no sé ni por qué, pero un lugar que a mí me gusta frecuentar, porque me ayuda a meditar, me ayuda a pensar y me ayuda a poner las cosas, la vida en perspectiva. ¿Sabe qué lugar es ese? El cementerio. Y le dije a mi hija, vamos a ir, ven que te voy a dar un paseo. Vamos a ir al cementerio. Y me dice mi hija, pero papi, ¿pero qué es eso? ¿Para qué vamos al cementerio? Y yo, no te preocupes, vamos al cementerio. Le di una vuelta por el cementerio, nos paseamos por allí por el cementerio, y ella me dice, papi, no me gusta estar en el cementerio donde hay tantos cuerpos de gente muerta alrededor mío. Y yo callado, seguí dándole vuelta por el cementerio. Yo no estoy diciendo que usted haga lo mismo, Y yo le dije a mi hija, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? Y me decían tumbas. Y en ese momento pasamos por una tumba que estaba el nombre de la persona que estaba allí. Y le dije, mira, ahí dice, por poner un ejemplo, Ramírez. ¿Qué va a pasar si tú te paras frente a esa tumba y tú le dices a Ramírez, señor Ramírez o señora Ramírez, levántese, vamos a mi casa que vamos a tener una cena y la vamos a comer juntos? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Qué tú crees que le va a pasar? Ella me dijo, no, nada. Y yo, ¿por qué? Dice, porque está muerto. No puede levantarse de la tumba porque está muerto. Me dice, como si fuera poco, seguramente quizás ya está hecho polvo ya, eso no se va a levantar. Y yo le dije de esta manera, hija, esa es la realidad de todos aquellos que están sin Cristo. Están muertos espiritualmente. Aunque tú le prediques el Evangelio, ellos por sí mismos no pueden venir a la vida, no pueden responder. Para que ese muerto, para que el señor Ramírez o la señora Ramírez se pudiera levantar de ahí y pudiera ir a nuestra casa a comer con nosotros, ¿qué hacía falta? Un milagro. Necesitaba resucitar, que alguien nos resucitara. De la misma manera, para que el mundo sin Cristo, el inconverso, pueda venir a Cristo, hermano, necesita ¿qué cosa? El Evangelio, porque por medio del Evangelio Dios hace nacer de nuevo a aquellos que nacen incapacitados espiritualmente para poder acercarse a Dios y reconciliarse con Dios. Amados hermanos, durante estos 7 meses hemos estado hablando una y otra vez acerca de cómo el Evangelio impacta la vida de la iglesia, pero también hemos aprendido cómo el Evangelio impacta la vida y cambia la vida del mundo. Y la experiencia de este hombre nos lo recuerda. Amada iglesia, hermano que está aquí en esta tarde, de la misma manera que tu mayor necesidad sigue siendo el Evangelio, la mayor necesidad de Dalhart, de la comunidad de personas que nos rodea, es el Evangelio.
La mayor necesidad de tu esposo, de tu hijo, de tu hija es el Evangelio. El mayor problema que tiene el mundo no es la pobreza o la falta de paz. El mayor problema que tiene el mundo es, amados hermanos, su pecado que nos separa de Dios y nos hace estar en guerra los unos contra los otros. Y eso, amados hermanos, me lleva a que consideremos cómo nosotros, cómo el Evangelio informa nuestra misión como iglesia. Cómo el Evangelio informa nuestra misión como iglesia. Ya vimos el cojo, hermano, y qué es lo que aprendemos nosotros este hombre. Y quiero recordarte, hermano, cuando tú lees la historia de este hombre, es imposible no hacer esta analogía espiritual con el mundo que nos rodea. Este hombre, tú estabas representado en este hombre hasta que Cristo te salvó. Tus hijos, tu esposo, tu esposa inconversa, tus tíos, tu abuela inconversa, está representada en este hombre. Este hombre era un hombre real, que tenía una incapacidad física, apunta, nos enseña, nos hace pensar en el mundo en el que nosotros vivimos, incapacitado totalmente para acercarse a Dios, camino al infierno, y lo que ellos más necesitan, ¿qué cosa es? El Evangelio. Lo que más necesitan es que nosotros vayamos y predicamos el Evangelio. Ahora mira, hermano, cómo el Evangelio también informa nuestra misión como iglesia. Y esto lo vimos también hace ya algunas semanas, hasta algunos meses atrás. Mira conmigo, hermano, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3 nuevamente, perdón. Y vamos a ver, hermano, desde el verso 2 hasta el verso 6, hasta el verso 7. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Hermano Jesse. Del 2 al 7. Y era traído un hombre poco de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, cómo dice el verso 12. Y había un hombre, cojo, desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía ¿qué cosa? Limosna. Piensa conmigo por un momento en esto. ¿Por qué tú crees que las personas llevaban a este hombre al templo para pedir limosna? ¿Por qué tú crees? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué no le llevaban, hermano, por ejemplo, a donde estaba la representación del gobierno del Estado en ese momento? O al mercado, muy bien. ¿Por qué no lo llevaban a la plaza pública del templo, del pueblo? Porque se iba a ofrendar a la casa de Dios. No, porque se supone que hay gente más caritativa, gente que tiene más misericordia que va a la iglesia que una persona que va al gobierno, que una persona que va a una cantina o que algo. O sea, es más verdadero que alguien que vaya a la iglesia. Era más posible que alguien que vaya al templo le diera limosna. Más posibilidad de que alguien le dé dinero que vaya a la iglesia que una persona que no cree en nada. Muy bien, hermano. No, que se conmovía más esa gente ¿Cabe decirlo? A lo mejor lo fueran corrido de los otros lugares y de la iglesia. Probablemente lo hubieran corrido en los otros lugares o lo hubieran tratado con desprecio. ¿Hermano? Bueno, aquí yo creo que en este pasaje, en esta porción de este que estamos viendo, hermano, aquí hay mucho exceso, como mucho que le podemos sacar al texto. Porque, hermano, mira, aquí hay algo muy importante también, hermano, hablando sobre esto, es que
cuando este hombre lo llevan a la puerta del templo, porque dice que allí todos entraban por la puerta, entonces era muy posible que las personas que entraran le dieran algo, o sea, que se conmovieran y le dieran algo. Y como acabamos de decir anteriormente, hermano, que yo no creo que esta persona haya sido inadvertida por Pedro y Juan cuando iban al templo. Yo creo que en otras ocasiones lo habían visto, pero, hermano, dice aquí también, hermano, que esto, que dice que entró al templo, bueno, en el 8, en adelante, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, porque este era un milagro que ocurrió en ese momento, porque no me acuerdo en qué el libro, no sé si es en Éxodo, hermano, que dice, ¿quién hizo al ciego o quién hizo al mudo? O sea que Dios lo había hecho. Este hombre, hermano, no eligió nacer cojo. Entonces, yo creo que también lo que podemos ver aquí es que esto fue un milagro. Bueno, cuando una persona es salva, ¿verdad? Es que el nombre de Dios se glorifica. Exacto. Y aquí vemos que él entró al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Muy bien, hermano. Todo lo que ustedes han dicho está acertado, hermano. Hermano, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros con gente en necesidad? Ahí vamos, hermano. ¿Y qué es lo que decimos la mayor parte del tiempo? Dios que te ayude. ¿Okay? Sale de necesidad y uno pasa por ahí y le dice uno Dios que te ayude. ¿Okay? Así es, hermano. María, cuando estaban los hombres allí, cuando salen de Walmart con los perros bien asoleados, bien hambrientos, y le digo a mi esposa, párate. Y se me dice, no, pues a mucho, no, párate. Yo no traía nomás un peso. Y bajé a la ventana y le di peso al hombre. Y mira, lo que me dijo, hermano. Sí, hermano. Ahora, y cada una de esas cosas, hermano, están acertadas y es una realidad también lo que el hermano Navarrete menciona. Y por eso que he querido tocar este texto, porque este texto nos enseña cómo el Evangelio informa la manera en que nosotros tratamos con las personas que nos rodean, sabiendo que su mayor necesidad, ¿cuál es? El Evangelio. Ahora, yo creo que tú mires, hermano, y pienses por un momento en el hecho de que la mayoría de las personas que iban a este templo, ¿quiénes eran, hermano? De nacionalidad, ¿quiénes eran? Los judíos. ¿Y por qué esto es relevante? Esto es relevante, amados hermanos, porque los judíos sabían, al tener ellos conocimiento de la ley de Dios, una de las leyes, una de las cosas que Dios enseñó a su pueblo y que Dios demandaba de su pueblo es que su pueblo tenía que ocuparse ¿de quién? De los pobres, tenía que ayudar a los pobres. De hecho, la palabra de Dios, hermano, que si mal no recuerdo en Proverbios, dice, en un salmo, no recuerdo exactamente, dice, al Señor presta el que da ¿a quién? Al pobre. Dios es conocido también como defensor padre de huérfanos y defensor de viudas, porque Dios tiene cuidado ¿de quién? De los pobres, y Él quiere que su iglesia, su pueblo, tenga cuidado de los pobres también. Los judíos sabían, amados hermanos, que ellos tenían una responsabilidad en ayudar a aquellos que tenían necesidad material, y por eso probablemente, hermano, la razón por la cual las personas llevaban a este hombre allí al templo es porque ellos sabían que las personas que se identificaban con la religión judía, que iban a orar, que eran gente piadosas, ellos porque conocían la ley, ellos iban a ¿qué? Ayudar a este hombre. Lo cual nos recuerda a nosotros, amados hermanos, que la iglesia tiene una responsabilidad social de ayudar a aquellos que están en necesidad, de ayudar a aquellos que padecen necesidades materiales en este mundo. Ahora, el Evangelio nos ayuda a mantener un equilibrio, hermano, en esta responsabilidad, en esta misión de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Y mira el equilibrio aquí, hermano. Cuando tú lees el pasaje, dice en el verso 4, entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda, camina. Y dice en el verso 7, y haciéndolo de la mano, lo tomó de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Hermano,
Piensa conmigo en esto por un momento. A Pedro, cuando él le pidió dinero a Pedro, Pedro le dijo, yo no tengo plata, no tengo dinero que darte, pero yo tengo algo que darte. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Quiero que mires cómo el Evangelio nos ayuda a mantener un equilibrio en el día en que nosotros estamos viviendo, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. La iglesia tiende a irse a uno de dos extremos. Y un extremo es hacer mucho, enfocarse solamente en el aspecto social de la misión de la iglesia. Ayudar a los pobres, hacer obras sociales, ser la voz de los oprimidos, ayudar a los desamparados, lo cual es bueno y necesario. Cuando usted mira la vida de Cristo durante su ministerio terrenal, la Biblia, hermano, nos describe a Cristo haciendo dos cosas fundamentales. ¿Cuáles eran esas dos cosas que Cristo hacía todo el tiempo? Sanaba a los enfermos, daba alimento, multiplicó el pan y los peces cuando la multitud tenía hambre. Libertó endemoniados. Pero también otra cosa que Cristo hacía era, hermano, ¿qué cosa? Predicaba el Evangelio. Predicaba el Evangelio. Cuando nosotros consideramos a Cristo, hermano, nosotros nos damos cuenta que sí, nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia en el mundo, una responsabilidad social de ayudar a aquellos que están en necesidad material, pero no podemos enfocarnos solamente en eso. Porque nosotros entendemos, y lo vemos reflejado en la vida de este hombre cojo, que el mayor problema de este mundo, ¿cuál es? No es la miseria, no es el hambre, ni la necesidad física, sino que es su miseria espiritual. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y esto es importante a la hora de nosotros hacer misión y vivir como iglesia en Dallas. Nosotros no podemos, hermano, enfocarnos solamente en la necesidad física o material de este mundo, pero tampoco podemos caer en el otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Ignorar completamente la necesidad de los que nos rodean. Nosotros estamos llamados a ser, hermanos, instrumentos de Dios para el beneficio y la bendición de aquellos que nos rodean. Ahora, si nosotros queremos ser relevantes en la sociedad y queremos ser, hermanos, y tener un impacto en la sociedad en que nos rodea hoy, nosotros debemos, informados por el Evangelio, extender nuestra mano como iglesia a los que están necesitados, pero junto con el pan físico, junto con la ayuda material, ¿qué vamos a dar, hermano? El Evangelio. Dar el Evangelio porque entendemos que la necesidad más grande que el hombre tiene, ¿cuál es? Es su pecado. Es la necesidad del Evangelio por causa de su incapacidad espiritual con la que ha nacido. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia si la iglesia se enfoca solamente en dar, hermano, en satisfacer solamente las necesidades materiales de la comunidad? ¿Qué pasa con la iglesia? Fallando en su misión. Está fallando en su misión. ¿Se convierte en qué? En una organización más. Se convierte en una organización quizás como la Cruz Roja. Una organización meramente humana con fines meramente humanos y temporales. Pero ¿qué pasa si la iglesia ignora completamente la necesidad material de las personas que nos rodean? Fallamos, hermano, nos convertimos en una comunidad de personas que ha fallado en reflejar no solamente el poder del Evangelio, sino que también hemos fallado en reflejar, ¿qué cosa? El carácter de Dios en este mundo. Porque Dios es un Dios que tiene cuidado de su creación y su pueblo debe tener cuidado de aquellos que nos rodean, pero sabiendo que junto con la medicina material o la ayuda material o física debemos proveer, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque la mayor necesidad del mundo, una vez más, no es su miseria material, sino también, más que todo, su miseria espiritual. Y lo único que sacia esa miseria es el Evangelio. Amados hermanos, y quiero retomar lo que el hermano Navarrete hace un momento atrás decía. Muchas veces las personas, cuando ven personas en necesidad, dicen, como dice el hermano, que Dios te ayude. ¿Cuál sería la versión de esa expresión dentro de la iglesia? Hermano,
voy a orar por ti. O hermano, vamos a orar por ti. Y muchas veces ni siquiera oramos. Es verdad, no es así, hermano. Hermano, vamos a orar por ti. Que Dios tenga misericordia de ti. Hermano, orar es necesario y es bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Cuando vemos a una persona o a un hermano en necesidad, cualquiera que sea, nuestra misión, nuestra responsabilidad no es solamente orar por su vida espiritual, pero también proveer para sus necesidades físicas, acorde a la provisión y a la manera en que Dios nos ha prosperado a nosotros. Cuando yo le digo a mi hermano solamente, voy a orar por ti, pero no lo asisto en su necesidad material, yo estoy, hermano, fallando en amar verdaderamente a mi prójimo, pero también estoy fallando en reflejar el carácter de Dios. Y es por eso que el Evangelio es tan necesario, porque el Evangelio me ayuda a mantener el equilibrio. El Evangelio me lleva a mirar a Cristo, me lleva a modelar a Cristo, y Cristo durante su ministerio terrenal, Él, hermanos, ayudó a los pobres, pero también, ¿qué cosa? Dio el Evangelio. La iglesia debe ser igual. O sea, no podemos estar en este extremo de olvidar la necesidad material o enfocarnos solamente en la necesidad material. Tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio lo provee el Evangelio. Cuando tú eres recordado del Evangelio, cuando tú eres recordado, hermano, piensa conmigo en esto. Cuando tú eres recordado del Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio, hermano? La verdad de que Cristo se hizo hombre para ocupar nuestro lugar, para morir la muerte que nosotros merecíamos. Fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Cuando tú eres recordado de esa verdad, tú eres recordado que Cristo vino ¿para qué? Para asistirte en tu necesidad. Pero Cristo vino no solamente para asistirnos en nuestras necesidades, pero también, sobre todas las cosas, Cristo vino ¿para qué? Para ocupar nuestro lugar y proveer salvación para nuestras almas. Y cuando Él vino a este mundo a servirnos, hermanos, porque Cristo se hizo ¿qué cosa? Siendo rey, se hizo ¿qué? Hombre. Pero más que todo, siendo rey, se hizo siervo. El rey, el creador de todas las cosas, se humilló a sí mismo y se hizo siervo para servirte a ti en tu necesidad y en tu mayor necesidad. De la misma manera, nosotros como siervos de Dios debemos de servir a aquellos que nos rodean, no solamente asistiéndolo en su necesidad física, sino también proveyendo el pan de vida que es Cristo. Si nosotros perdemos de vista estos dos factores de la misión de la iglesia, hermano, nosotros hemos perdido de vista cuál es nuestra razón de ser. Y es por eso que tú y yo necesitamos ser recordados del Evangelio diariamente. Es de esa manera que nosotros, hermanos, que el Evangelio informa la misión de la iglesia, cómo nosotros hacemos misión. ¿Cómo nosotros respondemos a esto? Hermanos, en esta semana busca personas a las cuales tú puedas servir. Dios te ha provisto para que tú puedas bendecir a otras personas también. Ve a ver si busca hermanos que quizás están en necesidad, están enfermos o tienen alguna necesidad, y sírveles, pero no solamente le des el pan, no le des solamente la ayuda física, ora también con ellos, anímalos con el Evangelio, y si son inconversos, dale el Evangelio, predícale el Evangelio, porque su mayor necesidad no es el pan físico que perece, sino el pan de vida que es Cristo. Amén, hermanos. Yo creo que en ese sentido, hermanos, el Evangelio, este pasaje nos recuerda acerca de la centralidad del Evangelio, no solamente para entender cuál es la mayor necesidad de este mundo, reflejada en el cojo, pero también este pasaje nos ayuda a entender la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia, porque me ayuda, amados hermanos, a entender cómo el Evangelio informa la manera en que yo hago misión como iglesia. Dios te ha puesto en este lugar, Dios te salvó para, por medio de ti,
que otras personas puedan ser salvos, pero también para que por medio de ti otras personas puedan experimentar la misericordia y la compasión de Dios, asistiéndoles también en sus necesidades físicas. Hermano, muchas veces el Señor nos manda gente, no para ver cómo anda la gente así, pero a ver cómo anda el hermano. A ver de qué habla. ¿Qué va a decir? ¿Vas a hablar del Evangelio? ¿Vas a hablar de Cristo? ¿Me permite hablar de Cristo? Te digo yo. Y nosotros como cristianos es lo que quiere el Señor que haga uno, hermano. Nomás una persona, hermano, y no la conocemos. Y no nomás está el Señor cambiando a ver qué es lo que le vamos a decir a la persona. Si empiezan a decirle cosas que no le pertenecen a él, no les gusta el Señor. Y Dios usa personas, hermano, también, que Dios trae personas en nuestra vida, no solamente para que por medio de esas personas ser santificados, nosotros ser cambiados, sino también para que por medio de nosotros esa persona pueda recibir el Evangelio. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en algo por un momento, hermano, porque quiero, en los minutos que nos quedan, quiero resumir bien lo que hemos aprendido hasta ahora para poder pasar al próximo punto. El cojo, hermano, cómo la historia del cojo nos ayuda a entender la necesidad mayor de este mundo. Que la historia de este cojo, la experiencia de este cojo me recuerda, hermano, que de la misma manera que este cojo nació de esta manera incapacitado de nacimiento, de esa misma manera el mundo como está, incapacitado espiritualmente de su nacimiento. Todas las personas nacen incapacitadas espiritualmente. La mayor necesidad del mundo no es el dinero, no es lo material. La mayor necesidad del mundo es el Evangelio, porque el mayor problema que el mundo tiene, el mayor problema que tu esposo tiene o que tu hijo tiene, no es falta de salud, no es falta de dinero, no es falta de ropa. La mayor necesidad que tienen es el Evangelio, porque su mayor problema es su pecado, que los separa de Dios. Y esto lo vemos reflejado en la experiencia de este hombre cojo. El Evangelio me permite ver, me da entendimiento para yo poder comprender cuál es la mayor necesidad de este mundo. Y esto lo vemos también en el hecho de que, como alguien decía, hermano, Cristo si lo que más el mundo hubiera necesitado era si el mayor problema del mundo, alguien decía, es el dinero, Dios hubiera mandado ¿qué cosa? Un economista. Déjame enseñarle a esta gente cómo organizar sus finanzas. Si el mayor problema del mundo fuera salud, falta de salud, Dios hubiera mandado ¿qué cosa? Un doctor que nos diera la clave de tener una vida saludable. El mayor problema del hombre es su pecado, y por eso Dios nos envió ¿qué cosa? Un Salvador. Pero también el Evangelio nos recuerda ¿qué cosa? ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? Informa la misión de la iglesia. Nosotros como iglesia debemos de evitar el error de enfocarnos solamente en lo material. Debemos evitar la tentación de convertirnos en una organización humana solamente, social, con fines sociales solamente. Pero también debemos evitar el error de convertirnos en una comunidad de personas que ignora la necesidad de otros, porque si caemos en ese error, ¿qué pasa? Fallamos en amar al prójimo, pero también fallamos en reflejar el carácter de Cristo y de Dios, porque Dios es padre del huérfano y defensor de viuda. Él se preocupa por el pobre. Pero también, hermano, a nosotros considerar estas verdades y ver y dar el Evangelio y llevar a cabo nuestra misión de la iglesia, yo quiero que tú veas cómo el Evangelio, cómo esta historia de este cojo me lleva a mirar el Evangelio y el Evangelio, hermano, el poder del Evangelio renueva mi esperanza y mi confianza a la hora de predicar el Evangelio. Hace un momento atrás mencionábamos que el que está sin Cristo, ¿cómo está? Muerto espiritualmente, no puede venir a Dios por sí mismo, ni tampoco quiere. Por eso tú le predicas muchas veces el Evangelio a una persona y la persona no responde de la manera en que debe responder. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y cuando nosotros nos topamos con esa realidad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos desanimamos, decimos, ya le hemos predicado muchas veces, y no quiere venir a Cristo. Pero mira cómo el poder del Evangelio, como vimos en el primer mensaje de esta serie, al considerar Romanos 1,
cómo el Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. Dice el texto, en el versículo 1 de Hechos capítulo 3, ¿cómo comienza este texto? Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la de la oración. Y en el verso 8 dice, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Como ustedes bien mencionaban, el hermano Ubaldo mencionaba ahorita, este hombre lleva mucho tiempo, hermano, cojo. Pero cierto día, Dios obró en su vida. Y se recuerdan, hermano, usted la experiencia de la mujer samaritana. ¿Cuántas veces la mujer samaritana no había ido al pozo a buscar agua? Pero dice la Biblia que un día, dice la Biblia, a Jesús le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con esa mujer. Ese día, esa mujer conoció a la fuente de agua de vida. Ese día, esa mujer fue transformada completamente. Y este día, cierto día, la Biblia no dice qué día fue. Porque la intención del Espíritu Santo es mostrar en este pasaje que un día en específico, Dios cambió la vida de ese hombre para siempre. De esa misma manera, Dios tiene un día para obrar en la vida de cada quien. Tu trabajo y mi trabajo no es salvar a la gente. Tu trabajo y mi trabajo es predicar el Evangelio, proveer el pan de vida. Y cierto día, en la providencia de Dios, en el tiempo de Dios, Dios obrará en la vida de esa persona, conforme a su voluntad. Por eso, cuando yo considero eso, yo cobro ánimo para ir y predicar el Evangelio y ayudar a aquellos que no tienen a Cristo. Hermano. Y hermano, yo creo que aquí lo más relevante no es el tanto hacer milagros, sino el hecho de que esta persona fue salva, porque como dicen el último, que entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y muchas veces, hermano, la gente quiere ver milagros y se enfoca más en el milagro que en el hecho de que esta persona fue salva. O sea, Dios nos salvó en ese día, y eso yo pienso que para Dios es lo más relevante, que las personas sean salvas. Eso es lo más importante. El milagro más grande, hermano, es el milagro de la salvación, el cual Dios opera todos los días a través de la predicación de la palabra. Dios es poderoso. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Por eso usted y yo no podemos desanimarnos, hermanos. Por eso tú y yo debemos regularmente, todos los días, predicar el Evangelio a los inconversos, pero también regularmente debemos todos los días recordar el Evangelio a nuestros hermanos. Porque por medio del Evangelio Dios salva a pecadores, pero también por medio del Evangelio Dios renueva la fe de la iglesia. El Evangelio, una vez más, es lo que tú más necesitas. Tú necesitas ser recordado de esta verdad todos los días, que Cristo murió por ti, que tu mayor problema ya fue solucionado, porque Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó victorioso al tercer día. Hermanos, antes de darle lugar a hermana Ariela, yo quiero solamente avanzar un poquito, porque me quedan quiero resaltar dos verdades para terminar. Ya vimos la vida del cojo y lo que nos enseña, ya vimos cómo el Evangelio es central para la misión de la iglesia, porque nos evita irnos a uno de dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? El enfocarnos en ¿qué? En lo material, la necesidad material solamente, o el ignorar por completo la necesidad material de los que nos rodean. Si caemos en este error, ¿qué pasa? Fallamos en reflejar el amor de Dios y su carácter al mundo. Pero si nos vamos a este extremo, hermanos, ¿qué es lo que pasa? La iglesia deja de ser la iglesia para convertirse en ¿qué? En una organización humana con fines humanos solamente. Y el Evangelio es lo que nos mantiene, nos ayuda a mantener el equilibrio para no irnos a estos dos lados. Porque cuando Cristo vino a este mundo, Él no solamente sirvió al hombre, satisfaciendo sus necesidades materiales, teniendo compasión de ellos, pero también sobre todas las cosas, Él sirvió a la humanidad, dando su vida por nosotros, para que por medio de Él pudiéramos tener vida eterna. Y esa verdad informa la misión de la iglesia. Pero también quiero que notes cómo el Evangelio, también lo vimos, hermano, renueva la esperanza de la iglesia para predicar el Evangelio. Cierto día la vida de este hombre cambió. Sigue predicando el Evangelio, sigue dándole el Evangelio a los necesitados, a los muertos espiritualmente, que en el tiempo de Dios, en la providencia de Dios, Dios hará su voluntad por medio del Evangelio en la vida de estas personas. Cuando Dios salva a alguien, lo salva solamente por medio de ¿quién?
del Evangelio. Del poder del Evangelio. Ahora, quiero terminar, hermanos, resaltando para ustedes cómo la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia. Hermano, en la vida de los que ya somos salvos. Dice, hermano, y una vez más, quiero que mire el verso 8. Dice, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando, ¿y qué? Y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Amados hermanos, cuando este hombre fue sanado y experimentó en su cuerpo y en su alma también el poder de Dios, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Alabar a Dios. La respuesta adecuada al Evangelio, una vez que uno cree y se arrepiente de sus pecados, hermanos, el Evangelio produce en el creyente un corazón adorador. Independientemente, todos los problemas de este hombre se acabaron, hermano, en ese momento. No. Su pobreza se acabó material en ese momento. No. Todos los demás problemas que quizás ese hombre tenía todavía estaban ahí. Sin embargo, este hombre, al experimentar el poder de Dios en su vida, este hombre dice que entró al templo con los apóstoles, caminando, saltando y alabando a Dios, porque esa es la respuesta adecuada, amados hermanos, al experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Cuando tú vienes al templo, tú y yo venimos con circunstancias diferentes, con problemas diferentes, con preocupaciones diferentes. Cuando tú y yo venimos al templo, tú y yo venimos con una serie de dificultades que hemos estado experimentando durante la semana. Quizás no tenemos deseo ni siquiera de venir a la iglesia. Quizás en esta semana hemos estado lidiando con necesidades materiales, con necesidades de salud, pero también con necesidades espirituales. Pero cuando venimos al templo y recuerdo el Evangelio y soy recordado del Evangelio, eso me lleva a mí a ¿qué? A alabar a Dios en medio de mis conflictos y mis problemas, porque al ser recordado del Evangelio, al poner mis ojos nuevamente en la cruz, en el Cristo que murió, pero que fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día, al yo ser recordado de la verdad del Evangelio, hermano, yo soy recordado que mi mayor problema se solucionó. Yo tenemos siempre un motivo para adorar a Dios. Cristo murió por tu pecado. Y si tú estás en Cristo, tu mayor problema ha sido resuelto. Pero también mira cómo el Evangelio, hermano, cambia, transforma e impacta la vida espiritual de la iglesia. Y quiero que tú mires, hermano, el versículo 1. Dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora ¿qué? Novena, la hora de la oración. Hermano, ¿quién eran Pedro y Juan? Pedro y Juan eran apóstoles. Dos hombres que junto con el resto de los apóstoles caminaron con Cristo por 3 años y medio. Ellos vieron a Cristo caminar entre ellos. Ellos caminaron con Dios en la tierra. Pero más que eso, ¿sabes? No solamente eso, sino que ellos también fueron comisionados por Cristo para llevar a cabo, extender su reino en la tierra. Estos eran hombres, y eran hombres que tenían, hermanos, que habían sido investidos con un poder especial de parte de Dios. Ellos estaban fuera de demonios, sanaban, o más bien, por medio de ellos, Dios sanaba a enfermos, Dios libertaba a endemoniados. Y todo esto para que el reino de Dios se extendiera en la tierra. Estos eran hombres que habían sido investidos con poder, hermano, por el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué hacían ellos regularmente, hermano? Predicaban, pero ¿qué dice el texto? Y ellos venían al templo a la hora tercera, a la hora novena, la hora de ¿qué? De la oración. Porque aunque ellos eran apóstoles, ellos sabían que ellos necesitaban depender de ¿quién? De Dios, de la gracia de Dios. Hermanos, pero fíjate, quiero que notes también un detalle importante. ¿Quién fue quien se dirigió al cojo? Pedro.
¿Usted se recuerda quién era Pedro, hermano? Pedro era este apóstol, este discípulo de Cristo que era impetuoso. Fue el hombre que cuando prendieron a Cristo, cuando Judas lo traicionó y vinieron y los soldados a prender a Cristo, sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Sin embargo, pero este mismo Pedro fue el Pedro que negó a Cristo 3 veces. Fue un hombre que fue presa de su propia debilidad, pero fue restaurado. Él vio al Cristo resucitado. Él se arrepintió de su pecado, fue restaurado y fue comisionado por Dios. Y a partir de ese momento su vida cambió radicalmente. Y Pedro entendió su necesidad de orar. Y lo sabemos, hermanos, porque cuando Cristo le dijo a Pedro, cuando él le dijo a sus discípulos que muchos de ustedes todos ustedes se van a ir y me van a abandonar. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a sus discípulos? Cuando yo sea entregado, todos ustedes van a ser dispersados. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, yo jamás te voy a dejar. Si tengo que morir contigo, yo muero contigo. Y Cristo lo miró con compasión y dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero vemos a este Pedro aquí, hermano, autosuficiente, confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad. Este Pedro arrogante. Lo vemos ahora que regularmente viene al templo. ¿A qué? A orar. Porque no importa, el Evangelio te recuerda. El poder de Dios a través del Evangelio en tu vida te recuerda regularmente que no importa los años que tú llevas en la iglesia, no importa el cargo de liderazgo que tú tienes en la iglesia, tú necesitas diariamente de la gracia de Dios que Dios da a través de la oración y a través del Evangelio. Tú no puedes, el Evangelio nos guía, nos impulsa a cuidar nuestra vida espiritual. Es por eso que nosotros siempre decimos en nuestra iglesia que el Evangelio es necesario, no solamente para quién, para los inconversos, sino también para la iglesia. Tú y yo necesitamos ser recordados del Evangelio todos los días, porque el Evangelio produce un corazón adorador a Dios en medio de las aflicciones presentes, pero también el Evangelio produce, hermano, un corazón dependiente de Dios. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Cristo le dijo a sus discípulos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que como este cojo fijan sus ojos no en los hombres, sino en Dios, esperando recibir de Dios la gracia que necesitan, no solamente para la salvación, sino también para el diario vivir. Los pobres espirituales son aquellos que, informados por el Evangelio, iluminados por el Evangelio, transformados por el Evangelio, reconocen su miseria espiritual y constantemente fijan sus ojos en el autor de la vida, en el sustentador de la vida, en el salvador de todos los que creen, esperando recibir de Él diariamente la gracia que necesitamos. Y eso solamente lo produce, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio, hermano, es por eso que he querido culminar esta noche con este relato bíblico, porque la historia de este cojo no es acerca del cojo, es acerca del poder de Dios por medio del Evangelio en la vida de todos los hombres, no solamente en la iglesia, de los inconversos, sino también de la iglesia. ¿Cómo tú respondes a la luz de esta verdad? A la luz de lo que tú has aprendido hoy, ¿cómo tú y yo respondemos, hermano? Hay algunas cosas que tú y yo podemos hacer, hermanos. Número 1, sé intencional y persistente en predicar el Evangelio a los que están incapacitados espiritualmente alrededor tuyo. Ten confianza en el Señor, que en la providencia de Dios va a obrar en su vida conforme a su voluntad y su propósito para esa persona. Sé paciente, predica el Evangelio, confía en el poder de Dios a través del Evangelio. Confía en el poder salvífico de Dios que se hace visible por medio del Evangelio. Predica a tu marido, a tus hijos, a tu vecino. Predica a Cristo. Cristo te salvó para que tú predicaras el Evangelio. Si dejamos de predicar el Evangelio, hemos dejado de ser la iglesia de Jesucristo. Pero también en esta semana
que la verdad de que Cristo descendió del cielo para servirte, dando su vida por ti en la cruz del Calvario. En esta semana, busca a hermanos que quizás están en necesidad y sírveles en su necesidad. Ayuda a tu hermano que está en necesidad. Y no solamente a tu hermano, si tienes la oportunidad, ayuda a los pobres que están alrededor tuyo, a los que están realmente necesitados, dándoles no solamente el pan que perece, ayuda material, pero también, sobre todas las cosas, dándole ¿qué cosa? El Evangelio. No, hermanos. Y por último, en esta semana, a partir de esta semana, hazte disponible para que otros hermanos te recuerden el Evangelio y que tú puedas recordar el Evangelio a otros hermanos, porque el Evangelio produce en nosotros ¿qué cosa? Un corazón ¿qué? Adorador. Cuando una persona experimenta en su vida el poder del Evangelio, el poder salvífico y sustentador del Evangelio, esa persona siempre va a alabar a Dios. ¿Sabes lo que tú necesitas antes de venir el domingo a la iglesia? Quizás de aquí al domingo tú vas a pasar por diferentes circunstancias difíciles en tu vida, pero tú, de aquí al domingo, tú necesitas ser recordado nuevamente del Evangelio. Tú necesitas meditar en el Evangelio para que cuando llegue el domingo a la iglesia, tú puedas alabar a Dios, porque tu mayor problema ya ha sido resuelto. Cristo murió por ti. Y por medio de Cristo tú has sido aceptado delante de Dios y has sido adoptado como hijo de Dios. Por medio de Cristo tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Por eso el salmista decía, amados hermanos, en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tu salvación siempre va a ser motivo para adorar a Dios. Pero también el Evangelio, en esta semana, motivado por el Evangelio, yo creo que tú priorices tu vida espiritual. Prioriza tu tiempo de comunión con Dios. No importa el tiempo que tú lleves en la iglesia, tú necesitas diariamente de la gracia de Dios que Dios da por medio de su palabra y por medio de la oración. Prioriza tu vida espiritual. Busca a Dios. Lee la Biblia, no solamente por leer, lee la Biblia para tener comunión con Dios, para aprender más de Dios. Ora para tener comunión con Dios y suplícale a Dios que por medio de su palabra Él te dé de su gracia para tú poder seguir creyendo hasta que Él regrese por nosotros y podamos disfrutar de esta comunión íntima y perfecta con Él en la ciudad de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, hoy es un buen día para que tú creas, pon tu fe en Jesucristo y te arrepientas de tu pecado para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Sí. ¿Puede orar porque no se puede llevar de emergencia cuando está podemos respirar? Vamos a ver cómo se llama ella. María. María. Vamos a orar por María, hermanos. Y vamos también a orar por la hermana Luján que está enferma. Hermano, ¿puede apagar la cámara, por favor? Quiero invitarte a que tú cierres tus ojos donde está. Padre, en esta hora